en toda esta semana hemos estado recordando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y humanamente no llegamos a comprender todo lo que Dios hizo por nosotros. Tal vez lo más cercano que tenemos de comprender el sacrificio de Jesús es entender que yo como padre no daría a ninguna de mis hijas. Tengo 3 hijas y no daría a ninguna de mis hijas. Tal vez ni siquiera por David, que lo amo mucho, no lo sé. Pero me costaría trabajo. Es más, no daría a ninguna de mis hijas por mí mismo. Sí, si yo les contara toda mi vida. Pero el Señor es bueno y nos tiene aquí en su casa con una nueva oportunidad que Él nos da. Está bien. Y en Juan capítulo 1 verso 29, la escritura dice así: cuando Juan el Bautista vio a Cristo, apuntó hacia Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo repito, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, ¿qué hizo? Apuntó hacia Él, ¿sí? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que Juan el Bautista, cada uno de nosotros, cuando vemos a Cristo, debemos de recordar que Él fue ese Cordero. Y el día de hoy el mensaje se llama Jesús nuestra Pascua. Yo les voy a pedir que si usted trae una hoja o su celular y le gusta hacer notas, pueda hacer notas y podamos crear esa cultura en donde recordamos en la semana lo que aprendimos el día domingo y podamos buscar vivirlo. ¿Está bien? En Isaías 53 verso 7, la escritura dice así. Acompáñenme en su escritura, y si no también va a estar ahí en las pantallas. La escritura dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. En otras versiones de la Biblia dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Sí? Esto nos enseña que Jesús guardó silencio ante aquellos que lo estaban condenando, ante aquellos que lo estaban acusando. No sé si hay aquí gente a la cual te han acusado, te han condenado. A mí me han acusado, a mí me han condenado. Y la mayoría de las veces, ¿qué creen? He abierto mi bocota. Jesús guardó silencio y dejó que su vida hablara por sí misma. Aunque muchos al día de hoy no creen aún en Jesús, no creen en su sacrificio, en su perdón, en su amor, Jesús, sin embargo, no abrió su boca y decidió voluntariamente ir a la cruz por cada uno de nosotros. En su muerte Jesús soportó la ira de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en la cruz, Él sabía que el Padre lo había abandonado. De hecho, Él estaba haciendo una oración en el monte y le dice: Señor, si se puede, que yo no pase esta copa de sufrimiento, pero que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Jesús hizo esa oración 3 veces y no vemos registrado en la Biblia que el Padre le haya contestado. El Padre comenzó a alejarse de Jesús porque Jesús comenzaba a cargar con los pecados de Samuel. Yo me llamo Samuel. Empezó a cargar con los pecados de Samuel, de Sofía, de David, de Alejandra, de cada uno de nosotros, de todo el mundo. Dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús estaba en esa cruz, sabía que el Padre lo había abandonado. Por eso dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En todo el tiempo de vida de Jesús, en sus 33 años, en ningún momento el Padre lo había abandonado.
Si tú te acuerdas, Jesús nació en el vientre de María por inspiración del Espíritu Santo. Eso significa que literalmente Dios mismo era su padre, y su padre nunca lo había abandonado. Imagínate después de 33 años que tu padre te abandone. Tenían esa relación fuerte, esa relación firme. Sin embargo, ahora todo había cambiado, y Jesús estaba sintiendo un dolor profundo, y por eso le estaba preguntando al Padre: ¿por qué me has abandonado en los momentos más difíciles para mí? ¿Por qué me has abandonado cuando yo necesito de tu poder, cuando yo necesito de tu fuerza? ¿Por qué me has desamparado? Y en Salmos 22 podemos ver que Jesús recita esa escritura. Jesús guardó las vidas de todos los que confían en Él. Jesús dio libertad a los que antes eran esclavos del pecado. Y si tú estás luchando con algún pecado en tu vida, déjame decirte que hay gracia de parte de Dios para poderte ayudar. Gracia no solamente es un regalo, gracia es ese regalo llamado poder para suplir tus necesidades en tiempos de debilidad. Eso es gracia. Y el apóstol Pedro relaciona a ese cordero sin defecto del cual se habla en Éxodo 12:5. Acompáñame rápidamente, Éxodo 12:5. Y vamos a ver las características de este cordero. Y dice la escritura: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga, dice ahí la escritura, ningún defecto. Imagínate qué difícil. Y ese corderito que menciona en Éxodo 12:15, el apóstol Pedro, ese hombre que negó a Jesús, relaciona ese mismo cordero con el cordero inmolado que es Cristo Jesús. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 lo podemos encontrar. Y dice así la escritura. Voy a leer desde el verso 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, así como se pagan las cosas en este mundo, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. ¿El qué? El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Pedro estaba diciendo que ese cordero que Dios estaba exigiendo para la remisión de pecados era Jesús. Sin embargo, Jesús no solamente iba a remitir los pecados, sino Jesús iba a tomar literalmente tus pecados, mis pecados, los iba a cargar con Él mismo, y Él iba a morir una sola vez y para siempre. Él iba a hacer un sacrificio una sola vez y para siempre. A Jesús se le llama a ese cordero sin mancha porque su vida estuvo completamente libre de pecado. Repite conmigo: la vida de Jesús estuvo completamente libre de pecado. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque esa persona intachable que todo mundo estamos buscando. ¿Por qué te digo que todo mundo estamos buscando? Si o no, los hombres buscamos la mujer perfecta y las mujeres buscan el hombre perfecto. Todo el tiempo estamos buscando que alguien sacie nuestra necesidad. Buscamos los hijos perfectos. Alguien dice por ahí que Instagram y Facebook está llenos de las familias perfectas y nadie fotografía sus malos ratos, ¿verdad? Todos estamos buscando algo perfecto. La Biblia nos dice que Jesús es la única persona que va a ver sobre la faz de la tierra perfecta, capaz de morir por ti y de morir por mí, de cargar con tu pecado, con tus faltas, con tu vergüenza, con toda tu condenación. Y Él no solamente, algo que me encanta de la palabra justificación, Alfredo, es que Jesús no solamente carga con nuestro pecado,
sino que ahora nos da su vida. Ese Jesús sin mancha nos declara a cada uno de nosotros sin mancha. ¿Sabes cómo nos ve Dios en este momento? Dios no te está viendo como esa persona falible, esa persona que falla. Dios te está viendo como esa persona, a Jesús en ti. En este momento Dios está viendo a Jesús en ti. Ni siquiera porque te atreviste a entrar, ni siquiera porque te atreviste a estar aquí. Dios ve a Jesús en ti. Si tú crees en Él, le recibes, te arrepientes de todo tu corazón, de tus faltas, que este es un buen momento, ¿verdad? Si algo le pido al Espíritu Santo en estos momentos, es que caiga su presencia en este lugar y traiga convicción de pecado. Si le hemos fallado a Dios, dice la Escritura que abogado tenemos con el Padre. Y eso es lo mejor que nos puede ocurrir, porque Él ahora nos da su santidad. Él dice: hey Samuel, quítate esa chamarra de pecado. Ahora yo te voy a dar una chamarra que valga la pena, que cueste. Una chamarra con mi sangre, que te cubra todas tus faltas, que te lave, en donde puedas sentir su perdón, en donde te puedas sentir cubierto de todo lo malo que tú has hecho. Solamente entrégame tu corazón. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, no por obligación, guarda mis mandamientos por amor. Es muy diferente obedecer por obligación, porque tienes que. Pero cuando tú amas, buscas agradar a la persona amada. Yo no sé ustedes, pero yo quiero agradar a Jesús. Yo quiero alcanzar la vida eterna, no solamente para no participar del juicio eterno y de ese lago de fuego y azufre. No, yo quiero alcanzar la vida eterna para cubrir con el propósito principal de Dios: estar con Él por toda una eternidad. ¿Quién quiere estar en ese lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Todos, ¿verdad? Ese es el propósito de Apocalipsis: recordarnos que Jesús nos ama, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, en Apocalipsis, el apóstol Juan ve a Jesús, escucha bien, como un cordero inmolado. Apocalipsis 5:6 nos lo dice. Vamos a leerlo. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Ese cordero es Jesús. Jesús fue crucificado durante el tiempo en que se celebraba la Pascua. Marcos 14:12. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el ¿qué? El cordero de la ¿qué? De la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Y un día después, Jesús se entregó voluntariamente como cordero, llevado al matadero. Voluntariamente. Vamos a entender un poquito qué significa ese cordero de la Pascua y qué es Pascua. El cordero de la Pascua, como ya lo vimos en la cita de Éxodo, era el animal que Dios ordenó a los israelitas que usaran como sacrificio en Egipto. ¿En dónde? En Egipto, la noche en la que Dios destruyó a los primogénitos de cada familia. Algo que se me viene a la mente es que antes de la muerte de los primogénitos, ¿te acuerdas cuál fue la plaga que ocurrió?
tinieblas. Y cuando Jesús muere, ¿qué ocurre en la tierra? Tinieblas. Las tinieblas preparan la antesala para que la luz de Cristo sea revelada a toda la humanidad por el Cordero Pascual. Esta fue la última plaga, la muerte de los primogénitos, que Dios lanzó contra el faraón y llevó al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Después de esta fatídica noche, Dios instruyó a los israelitas a observar la fiesta de la Pascua como un recuerdo permanente. Acompáñame, Éxodo 12:14. Dice así: este será un día ¿para qué? Para recordar. Éxodo 12:14. Cada año, de generación en generación, deberán ¿qué? Celebrarlo como un festival especial al Señor. Y esta es una ley. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Sí? Dice, será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán recordarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos recuerda. Y fíjate que dice en Lucas 22:19. ¿Qué nos dice el mismo Jesús? La escritura dice así: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto ¿qué? En memoria de mí. Tiene mucho que ver con lo que Dios dijo, ¿verdad? De que recordáramos. ¿Sabes? En la escritura Jesús no mencionó nunca que recordáramos o celebráramos su nacimiento, o sea, la Navidad. Jesús no dijo que recordáramos otras fechas, pero sí dijo que recordáramos este tiempo. Si hay una fecha en la cristiandad para recordar, impuesta por Jesús, dicha por Jesús, es esa semana donde Él murió por ti y por mí como ese cordero llevado al matadero. Esta debería ser la fecha más importante, en donde literalmente casi toda la humanidad, casi en todos los países del mundo, se recuerda que Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí. Imagínate, eso es algo sorprendente que a nosotros nos debe de ayudar. Esta Pascua, Dios dio instrucciones específicas de cómo se debía de comer el cordero con los israelitas. Dios les dijo en Éxodo 12:11: ceñidos vuestros lomos, su calzado, sus pies y su bordón en vuestra mano. En otras palabras, ellos tenían que estar listos para emprender un viaje. Dios dijo que cuando viera la sangre del cordero en el dintel y en los dos postes de la casa, pasaría por aquella puerta y no dejaría entrar al ángel destructor. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Sí? Esa noche, escucha bien, si una casa no tenía la sangre del cordero, el hijo primogénito moriría. Y eso es muy importante, porque el término Pascua, tú tal vez te estés preguntando, ¿por qué no le pusimos domingo de resurrección? ¿Por qué le pusimos domingo de Pascua? Pascua es todo ese periodo donde Jesús vino a esta tierra, se presenta ante toda la humanidad, carga con nuestro pecado y se presenta toda esa semana de su pasión por ti y por mí. Y ese tiempo pascual se cierra con la resurrección de Jesucristo. Por eso se llama domingo de Pascua.
Porque ese tiempo pascual se cierra con la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué significa Pascua? La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, ¿sí? Que significa paso o salto. ¿Qué significa Pascua? Paso o salto. En este caso, la Pascua que estaban comiendo los israelitas significaba que cuando ellos comían el cordero y untaran con la sangre el marco de sus puertas, el ángel destructor pasaría de largo. ¿Sí? Esto significa que con Jesús, ahora Él que es nuestro cordero pascual, la muerte va a pasar de largo en nuestra vida. Y ahora vamos a tener vida eterna. ¿No te alegra eso? Eso significa que la muerte, el infierno y el poder de Satanás van a pasar de largo y no nos van a tocar, porque ahora fuimos lavados y comprados con la sangre de ese cordero que fue llevado al matadero, que es Cristo Jesús. Y es que quiero detenerme aquí un poquito. Si me ayudan a repartir los elementos, por favor. Y vamos a hacer algo bien importante. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Les van a repartir un pan y un vasito con jugo de uva. Esta palabra, paso, salto, hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. El pueblo judío en la fiesta de la Pascua recuerda su paso a través del Mar Rojo, guiado por Moisés y quedando liberado. De esta forma, el pueblo elegido por Jehová de la esclavitud que padeció en Egipto. Escucha bien lo que te voy a decir a continuación. Los cristianos, en cambio, con la fiesta de la Pascua, conmemoran principalmente el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, o sea, su resurrección. Por eso se llama Domingo de Pascua, acontecido en domingo, el tercer día de la muerte de Cristo Jesús, con el único propósito de salvar al pueblo de Dios, que queda liberado así de las consecuencias de los pecados que la alejan de su Creador. El apóstol Pablo, cuando está diciendo con respecto a la cena del Señor, nos dice que tengamos mucho cuidado y que no tomemos la cena del Señor indignamente. Yo te quiero preguntar, y esto lo estudiaba en la semana y tocaba mi corazón muy fuerte: ¿quién de los que estamos aquí somos dignos de tomar la cena del Señor? ¿Quién? Sin embargo, si tú crees en Cristo, si le has recibido como su Señor y tu Salvador, y le pides perdón de tus faltas, de lo que has hecho, hay gracia para ti y para mí. Y entonces una de las cosas que ocurre, Freddy, cuando creemos en Jesús, es que ahora nos volvemos dignos. Es que ahora entendemos que Dios ha cubierto nuestra vergüenza. ¿Qué te parece si empezamos este tiempo y le decimos al Señor: perdóname de mis pecados y de mis faltas? Todos en este lugar le decimos al Señor: perdóname. Con tus propias palabras dile: Señor, yo necesito tu perdón.